Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Descalzos, en un Descalzos que, se va despidiendo temporada 2021, padre, ¿cómo estás? Hola, Adriana querida. Bueno, contarles que nos habíamos propuesto como una pequeña meta estos 12 episodios de esta primera temporada, y con mucha alegría por lo que ustedes nos han brindado de aquel lado, vamos como concluyendo de a poco. Claro que sí, pero con la esperanza de una segunda temporada, de una tercera temporada, hasta donde el equipo nos pueda asistir, auxiliar. Y hasta donde ellos estén del otro lado haciéndonos el aguante. Claro que sí, proponiéndonos temas como este, que es creer para ver. Sí, al revés, lo dije, no, creer para poder ver. Esto es sentir que algo es posible para poder ver que esto se está materializando. Y cuando hablamos de esto, se nos ocurrió pensar en gente que ha podido creer y ver también desde la bonanza en cuanto a sus finanzas. Y allí la polémica, ¿no? ¿Acaso estamos llamados, según el Señor, a entregar todo y vivir como pobres? ¿Tiene que ver con eso? ¿O aquellos que sienten la bendición en sus vidas de haber logrado metas y estas metas traducirse a un buen pasar económico, también son responsables sociales de la administración de esos bienes? Entramos en un tema espinoso, que son los bienes materiales, el dinero. 2300 veces aparecen en la Biblia mencionado el tema del dinero, más veces que el cielo y que el infierno. Mira. ¿Será que es un tema por el que debemos ir despacio? Por eso nos descalzamos para recorrer historias sagradas que nos van a vincular a personas vinculadas con bienes materiales, vinculadas con la prosperidad, con las finanzas. En la historia de la Iglesia han habido como dos teologías erróneas en este tema, que a priori está bueno que las aclaremos brevemente. A ver. Por un lado está lo que conocemos como la teología de la prosperidad, que promulga que uno puede mandarle a Dios que nos dé muchas riquezas y que uno puede hacer uso arbitrario de los bienes como mejor le plazca. Y tenemos derecho. Mientras yo más le doy, Dios más me da, y de esa manera entramos en un engaño donde uno queda exceptuado de cualquier forma de justicia, de solidaridad, del uso recto de los bienes. Versus esa teología de la prosperidad, que tal vez nos pueda llegar a sonar alguna iglesia bastante difundida en estos días, hay una teología de la pobreza que demoniza el dinero. No te puede ir bien. No te puede ir bien porque eso sería ajeno a la cruz de Jesús. La plata es el demonio. Si te va bien son vanidades de este mundo. Entonces mejor optar por la miseria, porque de esa manera te parecerías más a Cristo. Una teología y otra equivocada. Lo que buscamos en este episodio es poder conducir nuestro corazón hacia el recto uso de las riquezas, pudiendo en los caminos del trabajo y de la justicia social dar respuesta a una vida traspasada por lo material, porque no somos ángeles y los bienes materiales son parte de nuestra existencia. Pero además, padre, también intentamos en este episodio poner en evidencia que la fe también te puede llevar al éxito material, ¿no? Aquello que en definitiva pongo en mi corazón como un gran deseo, con una recta intención y que se transforma en concreción de objetivos y metas. ¿Por qué no? Porque la vida del hombre es una vida que para ser completa debe incluir a Dios.
Y en este incluir a Dios como compañero de camino, como aliado de nuestra existencia, como aquel que realmente nos ama y mucho, está previsto a la bendición de Dios. Por eso, la primera historia a la que nos acercamos, que es una historia cercana a vos, Adriana, porque has tenido el gusto de compartir con la hija de este venerable siervo de Dios, Enrique Shaw. Exactamente, claro que sí, Sarita Shaw, que a través justamente de esta disposición para iniciar el camino de santidad de su padre, empezó por tener una fundación, la Fund TV, que lo que hace es intentar premiar calidad y contenido en medios de comunicación de todo el país. Allí la conocí a Sarita, y Sara, a su vez, nos relató la historia de su padre, ¿no? De Enrique Shaw. Nuestro querido Enrique Shaw nació hacia el año 1921 en París, pero a los pocos meses ya se vino a vivir a Buenos Aires. Estudió en el Colegio de La Salle. Con un corazón altruista, ingresó, siendo muy joven, adolescente a los 16 años, a la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Allí, arriba de la fragata, descubrió el gran amor de su vida, Jesús de Nazaret, que iba a ser su gran compañero de aventura en la vida. Con el tiempo se casó con Cecilia Bunge, una mujer que fue su amada esposa y que le dio 9 hijos. Este hombre que tenía el corazón puesto en Dios, pero ese Dios quería llevarlo, por su formación religiosa, por su acción católica, quería llevarlo al pueblo, a los sencillos, al obrero. Tuvo la posibilidad de trabajar en una cristalería famosa de Buenos Aires. Rigoló. Y allí, él, desde muy abajo, fue haciendo carrera, pudiendo sentir con el obrero sus dolores, sus alegrías, sus esperanzas. Y llegó a ser el gerente general de esa gran cristalería que tenía más de 1.500 empleados. Con una mirada de responsabilidad social, empresaria, que fue como el pionero, diría yo, que hoy está tan en boga, pero con esa mirada, responsabilidad social, empresaria. Así es. Los obreros lo veían que no paraba un minuto, pero tenía tiempo, el tiempo que cada uno de ellos necesitaba. Educar 9 hijos, llevar semejante empresa adelante, en un apostolado fervoroso que fue incluyendo a muchos empresarios con este fin común de sacar la Argentina adelante. Nuestro Enrique Shaw fue escribiendo una página dorada de la historia de nuestra patria. Ya lo creo, desde esta dirigencia de empresarios también cristianos, desde allí fueron cambiando la mirada de la relación patrón-empleado, ¿no? Para hacer una relación amorosa, solidaria, desde el responsable que tenía más con el otro que trabajaba en su empresa. Y desde allí van cambiando esta historia que vos decís. A mí hay un dato que tal vez pueda ser insignificante, pero me emocionó cuando lo conocí. Este hombre va a sufrir una terrible enfermedad siendo muy joven. De hecho, su deceso es a los 41 años. Y estando él grave, sus empleados, más de 270, van un día a donarle sangre y a volver a trabajar a la empresa. Tanto lo querían a su patrón que querían que un poquito de ello ayudara a sanar a Enrique. Y van, pero no se toman todo el día ni la semana buscando un privilegio. Van y vuelven a trabajar porque tenían que sostener la empresa que Enrique había amado con toda su vida. Con su vida, ni más ni menos. Y por eso también hoy queremos traer este episodio otra historia, una historia más actual, de alguien que también creyó y vio, y nos va a contar cómo hizo y cómo la fe también en esta historia que vamos a contar, o que él va a contar, mejor dicho, lo que hace es entusiasmarnos para poder creer
antes de ver. Andrés Fassi nos va a contar cómo un chico cordobés que para poder estudiar trabajaba de mozo, que se recibió de profe de educación física, muy futbolero eso sí, llegó a convertirse en vicepresidente del Club Pachuca, en presidente de Talleres, en dueño de un club de fútbol en Uruguay y próximamente novedades en España. Bienvenido Andrés Fassi, muchas gracias por hacer un alto entre viaje y viaje, entre España, México, México, Argentina, Argentina, Buenos Aires, Córdoba. Es impresionante el periplo, así es que muchísimas gracias por decirnos que sí y contarnos tu historia para Descalzos. Qué gusto, qué gusto, qué gusto, Adriana, qué gusto, padre. La verdad que la alegría mía, porque de repente acostumbrado a veces a tantas notas amarillistas y terminar repudiando a veces las notas y los reportajes. Por eso cuando tengo la posibilidad de poder vivir momentos de compartir experiencias como estas, con lo que ustedes generan y hacen, porque como ustedes me estudian a mí, ya me han dado varios datos que ni siquiera yo me los sabía. Yo también sé de este extraordinario programa, de lo que generan y de lo que hacen en materia de valor, porque en definitiva es la semillita que todos tenemos que ir sembrando en la vida como legado para ir dejando algo, ¿no? Así que es un gusto poder estar con ustedes. ¿Cómo hizo Andrés Fassi, este chico cordobés, para hacer todo lo que ha hecho? No solamente, padre, para hacer todo lo que ha hecho, sino para vencer los no. Vos estás loco, esto no lo vas a lograr. ¿Quién sos vos para poder llegar a tal lugar o a cual? Y sin embargo, ahí, creer y ver, creer y ver. Mira, todo esto arranca, yo tengo hoy 59 años, y todo esto arranca a los 15 años, donde antes, indudablemente que, vos lo decías, Adrianita, recién, que he sido muy futbolero, con mucha pasión por el fútbol, desde muy chico. Y todo esto arranca, con la ilusión de querer ser jugador de fútbol profesional. ¿Qué chico apasionado por el fútbol no se ilusiona en querer jugar en un equipo de primera división? Y bueno, y por supuesto que era mi gran ilusión, incluso en casa, 8 hermanos, con una familia también muy deportista y papá muy futbolero, muy hincha de Talleres, y había problemas porque al ser 8 hermanos había solamente un baño, pero cuando nos teníamos que bañar, los baños míos, yo transmitía partidos mientras me bañaba. Entonces ahí empezaba un poco esta historia del fútbol. Y mis hermanos me golpeaban la puerta porque ya se me acababa mi tiempo, porque tenía que venir otro a bañarse. Imagínate, 8 hermanos con un solo baño. Entonces ahí empezaba un poco la historia de la pasión por el fútbol, ¿no? Narrando mientras me bañaba, haciendo de comentarista y de relator. Y bueno, y por supuesto siempre gritando goles de Talleres, pues siempre fui muy hincha de Talleres, ¿no? Y bueno, y arranca todo esto dándome cuenta, arranca justamente con una adversidad fuerte, cuando me doy cuenta que no voy a ser jugador de primera división, cuando me doy cuenta que no tengo el talento para poder ser un jugador de primera división. Era el primero que llegaba, el que más entrenaba, el último que me iba, pero no me alcanzaba. Entonces, bueno, yo estaba seguro que mi vida estaba relacionada al mundo del fútbol. Y empiezo justamente con una desilusión, donde era el primer obstáculo a vencer, que yo creo que es, finalmente, son los grandes argumentos que la vida nos va dando, justamente las desilusiones, los no se puede y es imposible de lograr. Yo creo que eso es lo que te va generando el carácter, la fortaleza interior, ese fuego sagrado que vos tenés que tener para ejercer cualquier proyecto, cualquier ilusión, de generar cualquier cosa. Y se dan justamente no a partir de darle todo, a veces
a nuestros hijos, a veces a las estructuras en donde nos movemos, sino justamente al revés, ¿no? Yo creo que a veces el vacío de cosas y el no poder lograr ciertas otras te va haciendo generar la posibilidad creativa de ver cómo esa pasión que yo en ese momento tenía por el fútbol la podía desarrollar en un campo muy fuera de la posibilidad de ser jugador de fútbol. Entonces yo sabía que mi mundo estaba involucrado en el mundo del fútbol. Y empiezo muy rápido a poder tener ya los 15 años. Yo fui lasallano toda mi vida en los colegios La Salle. Una herencia y un legado extraordinario, porque agradecido del esfuerzo de mis padres poder mandarme a un colegio como La Salle, porque realmente me dieron los valores para hoy poder tener ese cimiento tan significativo que la vida, con tantas tormentas que tenemos, no te voltee. Y le debo mucho a mis padres y mucho a La Salle de esa fuerza que me fueron dando. Y ahí empiezo mi primera experiencia, creando a los 15 años una escuela de fútbol, donde armo una estructura para que el fin de semana pasé por todos los grados. Primero convencer al director que con 15 años podía yo ser el responsable de una escuela de fútbol. Finalmente llegó ese ansiado sábado, y no fui el responsable de la escuela de fútbol, fui el irresponsable, porque yo había estructurado una organización para recibir a 10, 12 chicos y vinieron 70. Entonces me sobrepasó todo. Y los padres criticándome de cómo yo no había previsto una organización. Bueno, entonces se dan cuenta que arranca todo con desilusiones y con situaciones que fui aprendiendo. Y bueno, y toda esta historia que empiezo a vivir en la Escuela de Fútbol de La Salle me empieza a conectar con los padres de familia y organizar viajes. Íbamos, en La Salle de Argüello de Córdoba nunca había salido a competir a otros La Salle, empezamos a ir a jugar a La Salle de Santa Fe, a La Salle de Buenos Aires, a La Salle de Rosario, y empezó toda una historia muy linda que me empieza a dar a mí la posibilidad de tener una visión que finalmente se transformaría en gestión, se transformaría en responsabilidad, se transformaría en empezar a darte cuenta de la cantidad de cosas que podés generar a través del mundo del fútbol. Porque realmente hoy ya llevo 37 años, imagínate, en este mundo del fútbol. Después de 37 años pienso que el valor más significativo que tengo es justamente algo que no tiene nada que ver con el fútbol, y que no tiene nada que ver con gestionar y con tener visión y con elegir buenos jugadores y con ser buen comerciante para saber comprar y vender. Todo eso es importante, pero lo más importante de todo pienso que tiene que ver con darte cuenta de lo que podés hacer y de lo que podés transformar a través del fútbol. Yo creo que ese es el valor más significativo que puede tener un dirigente en el mundo del fútbol. El legado que podés hacer. ¿Qué podés hacer con la pasión de esa gente? ¿Qué podés hacer en materia de darle una mejor calidad de vida a toda esa gente? Y bueno, y así empezó esta historia, una historia que se desarrolló 30 años en México, en Grupo Pachuca, donde somos dueños de 3 equipos, 2 en México y 1 en Chile. Y bueno, y muy lejos de mi país, veía mis talleres y al fútbol argentino a veces con un manejo, siendo muy crítico, con la tristeza de ver a mi equipo en tercera división del fútbol argentino. Entonces, bueno, me empecé a replantear y a pensar que en la vida también estamos para dar, que a veces las circunstancias de vida que Dios te va poniendo son finalmente para asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, con el acompañamiento de mi familia, que no estaban muy convencidos al principio, porque no es fácil apoyar tanto desenlace de tantas cosas, finalmente dándole mucho menos tiempo a tu familia, a mi esposa, a mis hijos, pero finalmente ellos me terminan apoyando para poder venirme a Argentina. Bueno, no tienen más remedio, Andrés Fassi, no tienen más remedio. Síganme. Vos sabés
vos sabés que lamentablemente me hubiese gustado que sea con un poquito más pero bueno, al final fue síganme. Pero vos sabés que es fundamental. Yo creo que si yo no tuviese la consistencia familiar que tengo en materia de valores, tengo una compañera de viaje, de ruta, que acabamos de cumplir ahora esta semana 31 años de casado, más otros 7, 8 que Adrianita conoce ya en otro programa, contará esa historia porque mis primos sanjuaninos son muy artífices, y mi tío, que ya no está, papá de Adrianita, fue uno de los artífices de mi casamiento, como escribano y certificando en una comida familiar que me tenía que casar ya sí o sí. Bueno, esa es una historia que ya mi prima contará algún día. Pero una linda historia. Pero bueno, mi compañera de ruta me apoyó mucho, mis hijos, y después formamos una familia muy linda, los cuatro con una estructura muy relacionada al mundo de los deportes. Con mi señora, los dos profes de educación física, siempre nos preocupamos y nos ocupamos en tratar de inyectar esa adrenalina del deporte, esa adicción al deporte. Pienso que es uno de los argumentos más importantes que como padres podemos generar en nuestros hijos, es hacerlos adictos al deporte, porque eso te conlleva a una serie de cosas extraordinarias en tu vida. Porque todo lo que va ligado al deporte es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de reglas, es sinónimo de educación, es sinónimo de autodominio, es sinónimo de compartir, es sinónimo de grupo, es sinónimo de objetivos, es sinónimo de generar, es sinónimo de esforzarte para ir progresando individualmente o como equipo, el deporte que lo hagas, sea individual o sea colectivo. Entonces, el deporte termina formando un aspecto muy importante y ahí en familia lo tratamos de generar, ¿no? Tal vez por la convicción que teníamos de todo lo que significa el deporte en la vida de uno, ¿no? Andrés, qué lindo escucharte y qué lindo conocer tu vida, tu historia. La verdad que tus números son abrumadoramente exitosos. Me ha quedado dando vuelta a los 223 viajes en avión que llevas en estos 5 meses. Cuando alguna vez en la vida podemos subir un avión, vos llevas más de 200 en 5 meses, pero no, es una cifra de los miles de chicos que tus escuelas de fútbol han podido sacar adelante y de tantas empresas exitosas, entre ellas la familia, que vos puedas decirnos 31 años de casado, y tus hijos y creo que habla de un hombre exitoso, de un empresario exitoso. Pero yo sé y con la confianza que este descalzo tiene también con la audiencia que nos escucha, que a la base de todo esto hay un Dios que te ha sostenido y al cual vos le has dado la primacía en tu vida, en cosas muy concretas y muy valientes en este mundo que justamente pretende dejarlo fuera a Dios, y que me parece que por allí va este secreto del empresario exitoso, que me gustaría que lo compartas también porque sé que está en lo más profundo de tus entrañas. Definitivamente. Yo recién, Andrés, te comentaba que soy lasallano de alma. Incluso tuve una experiencia de vida cuando estaba en los primeros años de mi secundaria, en 2 años en el aspirantado. El aspirantado es el que quiere ser hermano, que pueden empezar este tipo de experiencia cuando estás en plena carrera en tu secundaria. Y yo tuve 2 años la posibilidad de poder estar en ese aspirantado y tener una vida espiritual, de repente una vida totalmente normal como cualquier otro chico, pero teníamos 2 situaciones especiales por día. La misa todos los días en la mañana, una misa cortita de media hora, a las 7:30 de la mañana cuando nos levantamos, y después una reflexión que nos hacía nuestro director espiritual a la noche antes de irnos a dormir de 15 minutos. Es increíble cómo eso fue marcando
la estructura para darte la posibilidad de solidez de lo que después tenés que ir enfrentando en la vida, ¿no? Y vos sabés que yo lo hablo mucho con mis hijos, lo hablo mucho en las estructuras permanentemente que hemos ido generando en el grupo, en los grupos deportivos. Darle permanentemente un sentido espiritual a este legado. ¿Por qué? Porque si no termina siendo todo muy triste. Termina siendo todo, indudablemente que es clave el factor de negociación, es clave la visión empresarial, es clave la sustentabilidad que los negocios te van dando para ir creciendo y a raíz de eso vas teniendo también credibilidad. Pero si todo ese sustento no está radicado definitivamente en una fortaleza interior y en la fe de todo lo que Dios permanentemente nos va regalando, se te hace efímero. Y es otro de los aspectos que yo también agradezco, haber podido pertenecer a una estructura como La Salle, haber podido tener unos padres con un signo de humildad y con una espiritualidad tremenda, que me fueron dando esa fuerza y esa visión para que hoy la vida, con tantos vaivenes y tantas situaciones complejas, busque no distraerte, busque no cambiarte el rumbo, porque definitivamente las tentaciones son permanentes. Y hoy terminás defendiendo mucho la legitimidad, el fair play en el deportista, el nivel moral empresarial, el nivel moral de la vida, el nivel moral de la familia, el respeto. Son todos aspectos que indudablemente si no estuviesen marcados por ese signo que Dios me ha ido dando y ha tatuado un poco ese corazón desde muy chico, yo te diría que hubiese sido prácticamente imposible generar ningún tipo de éxito si yo no hubiese tenido ese sustento. Por eso para mí incluso es de orgullo. A veces yo hasta lo he dicho en muchas facetas de extra cancha, que el que no tenga una fortaleza espiritual tiene pocas veces pocas posibilidades de poder ser exitoso en lo que hace. Incluso yo a veces pienso, hoy estamos hablando en materia de fútbol, ¿qué hubiese generado un embajador para el mundo como Diego Armando Maradona? ¿Qué hubiese significado si definitivamente él hubiese tenido sembrada esa situación de lo espiritual, esa vivencia espiritual, que hubiese generado en el mundo? Seguramente hoy estaríamos hablando de un personaje que no solamente le tocó ser un fenómeno jugando el fútbol, sino que también podría haber entregado otro tipo de situaciones que finalmente no las entregó. Y yo creo que ahí está un poco el desafío y el legado de nuestras vidas, padre, en poder entender que Dios nos ha puesto en este mundo con un alto nivel de responsabilidad. Nos da condiciones y nos da talentos. Y para mí la parábola de los talentos termina siendo muy, muy significativa en mi vida, porque soy de los que no tenés que quedarte con lo que tenés, sino que eso te lleva a la responsabilidad de dar. Yo pienso que esa palabrita, dar, cuando nos levantamos en la mañana estamos dispuestos a dar al que está al lado, en dar pasión, en dar ánimo, en dar consejos, en dar experiencias, en recibir la posibilidad de todo ese cariño que todos los que están al lado tuyo te generan y te dan. Y bueno, va generando, poco a poco, le va dando sentido a tu vida. Pero es definitiva la parte espiritual y es definitivo el plano que Dios tiene sembrado para cada uno, Padre, en todo. Y en mi vida ha sido muy significativo. Andrés, te escucho hablar y como conozco también, porque te hemos estado investigando con el padre, cuál es tu responsabilidad social empresaria, que es absoluta coherencia.
hay como un círculo virtuoso del dar y recibir, que en tu caso se va notando permanentemente, es decir, el dar, mientras más das, según tu propia teoría, más estás recibiendo, porque detrás de eso hay una conciencia de responsabilidad social, más allá de los talentos que Dios te ha dado, obviamente, pero porque también tenés finanzas importantes y eso te da una dimensión de responsabilidad que seguramente debe ser también difícil. Mira, yo creo que ese nivel de responsabilidades, Adrianita, que vos hablas, termina siendo clave. Termina siendo clave porque en su momento era la responsabilidad a los 15 años de estructurar una escuela de fútbol que empezó con 70 chicos. Y hoy miras para atrás y en el Grupo Pachuca tenemos 3.500 fuentes de empleo. En talleres hemos generado hoy ya más de 900 fuentes de empleo en forma directa. Tenemos 517 empleados que pasan a cobrar con pandemia y con situaciones y con se te van los patrocinadores, se te va la gente de las canchas y se te van los ingresos y tenés un alto nivel de responsabilidad. Y yo creo que ahí es donde esa responsabilidad crece porque vos podés ir tomando en los momentos de ampliación empresarial, cuando vos vas generando crecimiento empresarial, podés ir tomando determinaciones de mucho tipo. Pero cuando vos vas tomando determinaciones donde el factor humano de tu gente y el sentido de pertenencia de tu gente termina siendo la base de tu crecimiento, eso ya te hace crecer en forma muy distinta. Una vez me preguntaba un periodista de una revista muy famosa, de la revista más importante que hay en Europa, que es la France Football, llegaba a Pachuca a hacer una nota, un hombre grande, un hombre ya de más de 70 años. Llegaba a hacer una nota y me dice, mira, yo hago solamente una nota al mes para la revista más importante del fútbol en Europa. Hago una nota mensual. Yo hago 12 notas al año. A eso me dedico. Y estoy 30 días preparando la nota a la que voy a hacer. Y viaja por todas partes del mundo. Y un día llego a Pachuca. Y me dice, vengo a Pachuca porque se me hace difícil entender cómo en tan pocos años un equipo de segunda división ha generado lo que ha generado. Y socialmente, lo que generan, académicamente lo que generan, tener la primera universidad del mundo en el fútbol, tener más de 700 escuelas de fútbol con 250.000 chicos jugando en todas partes, en 11 países distintos. Entonces, él venía muy asombrado de lo que en tan poco tiempo se había generado en este mundo de todo lo que es Pachuca, ¿no? Entonces, tuvimos 3 días, una convivencia extraordinaria, hizo un relevamiento de todo lo que estábamos construyendo en todos los aspectos, no solamente en infraestructura, sino el sentido que tiene una universidad del fútbol con licenciatura, maestría y posgrado relacionado al mundo estrictamente del deporte y del fútbol, toda la parte social, y no le daba tanto relevamiento a los títulos o a la parte deportiva de todo lo que se había generado y se había ganado, ¿no? Le daba mucho hincapié a la parte social. Entonces, el día que se va, me dice, es la última pregunta que te hago. Imagínate que habíamos estado 4 días en entrevista continua, comiendo, cenando y conviviendo con él. Y me dice, si yo te preguntara, ¿qué es lo más importante? Pero me puede decir, me puede dar una sola respuesta y una sola cosa tenés que elegir. ¿Qué es lo más importante que a través de todos estos años se ha generado para todo este éxito que yo estoy viendo acá? Y le dije, sin ningún lugar a dudas, tengo clarísima la respuesta. Es el sentido de pertenencia de nuestra gente. Cuando vos lográs tener a tu gente con sentido de pertenencia y sintiendo que el canchero que le toca regar o a las chicas que le toca limpiar
o a las recepcionistas que les tocan atender el call center, o a los entrenadores que les toca entrenar, cuando cada uno se siente dueño del club, que el club es suyo, que él pertenece a ese proyecto, es cuando vos como empresario, cuando vos como responsable decís realmente estoy cumpliendo el deber de vida de poder estar haciendo partícipe a toda mi gente con ese sentido de pertenencia, ¿no? Y cuando vos lográs en las empresas, cualquier empresa, no importa, hoy estamos hablando de fútbol porque es lo que me apasiona y por lo que hace más de 38 años en mi vida hago, pero cuando vos generás un sentido de pertenencia en cualquier nivel, en cualquier estructura, es lo más exitoso que te puede pasar. Porque vos con el sentido de pertenencia entregas valores, con los valores entregas pasión, con la pasión entregas tu día a día, entregas entrega, das, y finalmente todos terminan dando y todos terminan recibiendo. Y es lo que va generando finalmente ese mundo, ese mundo que genera ese sentido de pertenencia. Así que bueno, la verdad que es una linda anécdota porque refleja un poco la estructura y lo que vamos tratando de generar en las distintas instituciones y establecimientos que me ha tocado ir trabajando, y hoy Talleres justamente también genera ese sentido de pertenencia en su gente. Y no solamente en su gente, sino en muchísimas otras instituciones que ya se empiezan a reflejar y Talleres empieza a ser un referente de modelo de gestión a seguir, pero no por ganar partidos de fútbol, sino por el fair play, sino por los valores, sino porque siempre vamos y perder a veces una votación 25-1 en AFA termina siendo de orgullo, porque no estoy con el sinónimo de manejos que se hace en un fútbol al que le falta muchísimos valores para generar otro tipo de fútbol que necesita nuestro país y nuestra liga y nuestra asociación. Entonces, bueno, la verdad que finalmente el sentido de pertenencia te deja un mensaje muy, muy fuerte. En el entorno del profe Andrés Fassi dicen, con nada hace muchísimo. Pero bueno, escuchándolo, sabemos que no es el nada lo que está detrás de él, sino mucha pasión. Y acá hay un conflicto de intereses con el padre Andrés, porque, bueno, tiene un problemita de rayas. Andrés, gracias por estar con nosotros en este descalzo. Yo te voy a bendecir a vos y voy a bendecir a Talleres, aunque, bueno, créeme que mañana tendré puesta la camiseta para este gran partido que va como coronando el campeonato en la Argentina. Pero felicitaciones, de verdad, felicitaciones porque Talleres se merece estar donde esté y donde realmente vos lo has puesto con el trabajo de tu gente, con esto que nos has enseñado de los valores, del sentido de pertenencia y de Dios a la base de todo esto. En este episodio pretendíamos reflejar el camino de la santidad de los empresarios. Ojalá, Andrés Fassi, desde el fútbol podás un día ser uno de los santos de nuestra Argentina. Algo tan manoseado como la pelota, en palabras del Diego, que vos lo podás poner en alto por una gestión responsable, solidaria, con dar a todos. Seguí por ahí y felicitaciones a Talleres por haber llegado donde esté. Mañana Dios dirá, ¿cierto? Son cuestiones del fútbol y de la suerte muchas veces, pero felicitaciones y gracias por darnos este espacio en el Descalzos. No, gracias a ustedes. Y bueno, y mañana vamos a hacer un pacto, padre. Vamos a hacer un pacto. Ya está negociando. Yo creo, sí. Tiene que haber una negociación. Si vamos a la Biblia, ya negociaban. Imagínate vos con todos los que estaban en la entrada al templo, el problema que tuvo Cristo al sacarlo. Y yo te quiero contar algo.
Recién Adrianita decía que con poco a veces tratamos de hacer mucho. Lo que gasta River en un mes es lo que gasta Talleres en un año. Entonces, si nos vamos un poco a la estructura bíblica, y el de arriba nos tiene que dar una manito mañana, porque sabe que con menos estamos haciendo más. Así que yo le pido, Padre Andrés, que mañana usted también nos ayude, porque necesitábamos esos 3 puntitos. Pero bueno, lo importante es levantar los 2 brazos como hacían con la figura bíblica. Mañana estaré comiendo con el presidente de River. Yo tengo la costumbre de invitar a la directiva visitante a mi casa el día del partido. Entonces, bueno, tenemos muy buena relación ahí con don Rodolfo Donofrio y con quien será el próximo presidente, Britos, porque ya hay elecciones ahora muy pronto en River a fin de año. Y les voy a estar contando esta anécdota, que increíblemente, a pesar de la entrevista y de todo, el padre le siguió yendo a River a pesar de sensibilizarlo con todas las cosas que le contaba, pero no alcanzó. Había prometido que este tema no iba a salir en la entrevista, pero usted sabe, profesor, que las pasiones son las pasiones. Gracias, Andrés, por este momento. Gracias de corazón. Gracias, profe, por tomarse este tiempo para nosotros y para Descalzos y su audiencia. Mil gracias. Este tipo de notas, les quiero decir que las tengo muy pocas veces en mi vida, las disfruto mucho, se los agradezco, es un masaje al alma, dentro de tantas situaciones de tanto conflicto, y se los agradezco mucho. La verdad que me hicieron recordar grandes cosas y bueno, y a seguir por este camino que Dios nos sigue pidiendo mucho compromiso. Falta mucho por hacer. Gracias, Adrianita. Gracias, Andrés. Profe. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Y traemos a este episodio la figura de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo, Padre Andrés? Zaqueo es ese petizo famoso que aparece al árbol en el Evangelio de Lucas, que era de profesión recaudador de impuestos, también llamado publicanos. ¿En qué contexto? ¿Era malo ser recaudador de impuestos? Bueno, hoy si lo miramos también es malo, pero digo, en aquella época, ¿por qué en particular? Es penoso. Es penoso, más sí. Que malo. Sí, porque tiene un buen fin. Esta gente tenía la fama de ser pecadores públicos, no solamente porque era molesto tenerle que cobrar a sus hermanos para la corona dominante, en este caso los romanos. Era un impuesto que producía mucho disgusto. Porque era un impuesto excesivo. Excesivo porque ellos recargaban el impuesto en provecho de sus propias ganancias. O sea que si para el César eran 10, le ponía 12 y se quedaban con 2. Entonces eran personas muy hacendadas, pero con un dinero no tan lícitamente ganado. Por eso tenían la fama de ser pecadores públicos. Se enteró Zaqueo que Jesús pasaba por allí. Me imagino que su corazón sediento de agua clara, de agua cristalina, de agua pura, porque la corrupción envenena el corazón y hace que por allí, cuando se traduce en el pan que llevamos a la mesa, sea un pan podrido, sea un pan contaminado, ¿sí? Ese es el pan de la corrupción. Entonces, tal vez sediento de algo que realmente diera vida y no muerte, él se sube a un árbol, a un sicómoro, o sicomoro, dicen algunos, para verlo pasar a Jesús. Sorprendentemente nos narra el Evangelio que es Jesús el que se detiene y lo ve primero. Lo percibe, lo percibe. Pues Jesús es un buscador del hombre, claro, de todo hombre. Claro. Entonces lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja pronto, que hoy quiero hospedarme en tu casa. La sorpresa de Zaqueo. Y así comienza esta historia sorprendente de salvación del Señor, donde la sola presencia de Jesús
recibida en el corazón de Zaqueo lo lleva a un proceso de conversión en términos de justicia social y de solidaridad que realmente nos pone como cuando uno cree, realmente empieza a ver. Porque dice Zaqueo: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he ofendido a alguien, le daré 4 veces más. Justicia social y solidaridad. Él descubre que el prójimo es un hermano. La plata lo tenía enceguecido. Y Jesús, por medio de la fe, viene a liberarlo y ayudarle a caminar en verdad. La vida de Zaqueo, después no conocemos mucho. Es un dinero de él. Compartido en realidad también. No es que lo hace pobre, sino que en definitiva él se da cuenta del exceso y comparte. Y cuando uno comparte, aparece esta nueva riqueza, Adriana. Que ojalá estos testimonios que hoy venimos trayendo nos ayuden a comprender. Cuando yo comparto, aparece la verdadera riqueza del corazón. Ese corazón alegre, ese corazón en paz, ese corazón que la plata no me puede dar. Pero que si yo la administro bien, rectamente y viendo siempre al otro como un prójimo al que ayudar, en mí reditúa en riqueza, en beneficio, en bendición. Y además está esto que todos tenemos de Santo Tomás, ¿no? O de Tomás, en realidad, que necesitó ver para creer y la posibilidad de creer sin ver. Y por eso traigo esto para compartir. Creer sin ver para ver, en realidad. Para ver, exactamente. Y dice así: consejos al Tomás que todos llevamos dentro. Tocar para ver, ver para creer. Enrocarte en la sospecha, en garantías y cautelas, pensar mal y acertar. ¿De verdad quieres ese camino? Tú, de la gente, piensa bien y acertarás aunque te equivoques. Tú elige creer para ver, creer en el amor, que es posible, aunque a veces se haga escurridizo. Creer en el vecino, que es persona y siente, come, ríe y pelea como tú, con sus razones y sus errores. Creer en el futuro, que será mejor cuando mejor lo hagamos. Creer en la humanidad, capaz de grandes desatinos, pero también de enormes logros. Creer en la belleza individual, única, que se sale de los cánones y se encuentra en cada persona. Creer en las heridas de Dios, nacidas de su pasión por nosotros. Entonces verás, con el corazón desbocado por la sorpresa y el júbilo, al Señor nuestro y Dios nuestro, que se planta en medio cuando menos lo esperas. Ojalá que tengamos estas dos miradas, ¿no? De administrar como corresponden los bienes para compartirlos, pero también la posibilidad de creer para ver. Dice el libro de los Proverbios: ricos y pobres, ¿qué tienen en común? Que Dios es el hacedor de unos y de otros. Hermanos todos, vamos a compartir lo que tenemos para ser ricos, para poder ver. Que Dios los bendiga mucho. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No se olviden seguirnos en Spotify y en Instagram. Y si este episodio te ayudó, compartilo para que a muchos les haga bien. Hasta la próxima.